Buenas, hoy les voy a mostrar la diferencia que hay entre estas dos funciones. Primero, en ambas se produce una transformación. En la primera se produce una transformación, una traslación vertical. En cambio, en la de abajo se produce una traslación horizontal. En la traslación vertical, esa va a la dirección de arriba. Y en la horizontal va hacia la izquierda. Bueno, por segundo paso, cogemos la primera función y reemplazamos el valor acá. En este caso yo escogí el número 5. Como bien sabemos, cuando está en el primer punto yo les dije que esta función iba a sufrir una traslación vertical hacia arriba. Todo esto dependía del número que nosotros vamos a escoger. Entonces, como yo escogí el número 5, este va a sufrir una traslación vertical hacia arriba 5 unidades, como podemos observar. Esta gráfica yo la hice con la tabla de valores. Bueno, para sacarle el dominio a esta gráfica nos tenemos que basar por el eje X. Como vemos aquí, la parábola ocupa tanto los números positivos como todos los números negativos. Entonces por eso ponemos todos los números reales. El rango nos basamos del eje X y como podemos observar no ocupa los negativos y no ocupa una parte de los positivos, sino que comienza desde el 5. Entonces ponemos el 5 y desde el 5 hasta todos los números positivos. La intersección en el eje X. Tenemos que el eje X, como podemos observar, la parábola no toca el eje X, entonces por eso vamos a colocar ninguno. En el intersecto en el eje Y, o sea, podemos observar que la parábola pasa en el número 5, es decir, en 0,5. Esta función es par ya que tiene simetría reflectiva a través del eje de la Y. Ahora podemos observar que esta parábola es decreciente y creciente. Es creciente ya que aumenta tanto la X como la Y. Y comienza desde el 0 hasta el infinito positivo. Y decreciente ya que esta aumenta la variable X pero disminuye la variable Y. Y comienza desde el infinito negativo hasta el 0. El eje de simetría es la mitad de la parábola que nos muestra que es 0. Entonces por eso X es igual a 0. Y el vértice es este puntito y se encuentra en el 0,5. Esta función es cuadrática incompleta por la razón de que podemos observar que le falta el término lineal. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con la función número 2. En este caso vamos a reemplazar donde estaba h, vamos a reemplazarlo por un número. En este caso yo escogí el 2. Como bien sabemos, la función número 2 iba a realizarse una transformación de traslación horizontal. Todo esto dependía del número que nosotros escogiéramos. En este caso, como yo escogí el 2 y él iba x más 2, o sea, el 2 es positivo, este va a ser una traslación horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Es decir, que la parábola se va a encontrar en el menos 2. Como podemos observar aquí. Ahora vamos a hallarle el dominio y el rango. El dominio podemos observar que abarca tanto los números negativos y abarca todos los números positivos. Por eso vamos a colocar que son todos los números reales. Ahora para hallar el rango nos vamos a ver el eje Y podemos observar que abarca los números positivos pero no abarca los números negativos. Entonces vamos a poner en el rango desde el 0 hasta el infinito positivo. La intersección en el eje X. Observamos el eje X y vemos que aquí la parábola pasa. Es decir, que nos quedaría como menos 2, 0. La intersección en el eje Y sería, ahora nos vamos para el eje Y,
y observamos que se encuentra en el 0,4 y lo colocamos. Bueno, esta función no es ni par ni impar. También esta parábola es tiene crecimiento y tiene decrecimiento. El crecimiento comienza desde el -2, o sea, desde aquí hasta el infinito positivo. Y el decrecimiento comienza desde el infinito negativo hasta el -2. Como ya lo había dicho en la función número 1, el crecimiento se da porque el X aumenta y Y también aumenta. Y el decrecimiento se da porque X aumenta y Y disminuye. El eje de simetría podemos observar que es donde prácticamente la mitad de la parábola y se encuentra en -2. X menos 2. El vértice, que muy bien podemos observar aquí, que es el punto de acá, se encuentra en 0, -2. En -2, 0. Y como podemos observar, esta función es cuadrática completa, ya que cuenta con término cuadrático más término lineal y el término independiente, o sea que se encuentra completa. La diferencia que podemos encontrar entre estas dos funciones es que en la primera función h hace un movimiento horizontal y acá k hace un movimiento vertical. Entonces, cuando h se representa en la gráfica se hace hacia la derecha y cuando k se representa en la gráfica se hace hacia abajo. Por ejemplo, cuando la vamos a representar y le damos el valor de 2 a h, entonces se mueven 2 unidades hacia la derecha. Y cuando vamos a representar acá, entonces se mueven 2 unidades hacia abajo. Como había dicho anteriormente, al reemplazar h iba a tener un movimiento horizontal, o sea que se iba a ver reflejado hacia la derecha. En este caso podemos notar que la parábola se encuentra del lado positivo. Entonces, primero vamos a hallar el dominio. Para hallar el dominio debemos notar que a medida que va aumentando en x, esta se va a expandir y va a ocupar tanto los positivos como los negativos, entonces serían todos los reales. Para hallar el rango, nos tenemos que fijar en el eje Y y notamos que tan solo abarca los números positivos, por lo que se ve reflejado acá 0 y todo el infinito positivo. Ahora, podemos notar que esta gráfica es creciente y decreciente. Creciente comienza desde el 2 y vendría abarcando, serían todos el infinito positivo. Y es decreciente porque el infinito negativo hasta el 2. ¿Por qué es creciente? Porque la x y la y aumentan. Y es decreciente porque x aumenta y en y disminuye. Entonces, ahora vamos a ver dónde intersecta en el eje y. Podemos notar que aquí está haciendo el intercepto en el número 2, entonces sería 2,0, y en el eje y en el número 4, entonces sería 0,4. Ahora en el eje de simetría, acá el eje de simetría sería la mitad donde se encuentra la parábola y aquí es 2 en el eje X. Para el vértice, como sabemos, se encuentra en el 2 con el 0, entonces sería 2,0. Esta función no es par ni impar, es una función cuadrática completa porque cumple con un término cuadrático lineal e independiente. Acá tenía un movimiento vertical, pero como era negativo se iba a ver reflejado hacia abajo. Entonces primero vamos a hallar el dominio y el rango. Para hallar el dominio nos fijamos en el eje X y notamos que este abarca tanto los negativos como los positivos, entonces serían todos los reales. Y en el rango nos basamos en el eje y notamos que este comienza desde el -2 hacia el infinito positivo. Entonces, esta función es creciente y también decreciente. ¿Por qué es creciente? Porque aumenta tanto en x como en y vemos que esta comienza desde el 0
hacia el infinito positivo y es decreciente porque esta aumenta en X y disminuye en Y y nos damos cuenta que esta comienza desde el infinito negativo hacia el 0. Acá en el intersector del eje X notamos que intersecta 2 veces. Para aproximarlo lo ponemos a la raíz cuadrada del número 2. Entonces sería raíz cuadrada del número 2, 0. Entonces este vendría siendo la primera, que estaría acá. Y la segunda, que sería menos raíz cuadrada de 2, 0, que vendría siendo acá. En el eje Y solo intersecta una vez, que vendría siendo del 0 hasta el menos 2, entonces sería 0, menos 2. El eje de simetría de esta gráfica vendría siendo, pues como ya habíamos dicho, la mitad de esta parábola, que vendría siendo el 0, obviamente en el eje X. Y acá en el vértice sería del 0 y vemos que el menos 2 entonces sería 0, menos 2. Esta es una función par y podemos notar que es una función cuadrática incompleta ya que le falta el término lineal. Mi nombre es Nicole Coronel y hoy les voy a explicar esta ecuación cuadrática. Bueno, nos podemos dar cuenta que esa ecuación cuadrática tiene 3 variables. La variable a, la variable h y la variable k. Con respecto a estas variables, el número que tome la parábola, la gráfica, va a cambiar. Por ejemplo, con respecto a la variable a, la gráfica determina su orientación y su amplitud. Con la orientación, si la variable a es un número negativo, va a estar mirando hacia abajo, hacia el lado negativo. Es decir, que sus puntas van a estar mirando hacia abajo y que será una parábola convexa. Y si A es positivo, va a estar mirando hacia arriba, su orientación va a ser positiva. Es decir, va a ser una parábola cóncava. Y con respecto a la amplitud, nos vamos a dar cuenta que entre menor sea el número, mayor va a ser la amplitud. Es decir, mayor va a estar alejada del eje Y. Por ejemplo, si le ponemos un número que sea 1, 1 va a tener más amplitud que si le ponemos a 3. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 1 y entre mayor sea el número, más estrecha se va a hacer la gráfica. Como por ejemplo, en este ejemplo. Bueno, también tenemos la variable h. Esta determina el movimiento o la traslación horizontal de la gráfica, es decir, el movimiento o la traslación en el eje X. Si a un menos 1, se va a mover una unidad a la izquierda, es decir, hacia el lado negativo de X. Y si a la gráfica le ponemos un 2 o un 3, se va a mover hacia el lado derecho de X, es decir, hacia el lado positivo. Y como podemos verlo aquí. Bueno, y por último está la variable k. La variable k, esta se encarga del movimiento, la traslación vertical de la gráfica. Es decir, si le ponemos a la k el valor de menos 1, esta se trasladará una unidad hacia abajo, es decir, hacia el lado negativo. Y si le ponemos acá un 8, esta se moverá 8 unidades hacia el lado positivo, hacia arriba, en Y. Como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Bueno, entonces, ya que sabemos todas las características que tiene esta ecuación, podemos darle valores. Bueno, los valores que yo le di fue a le di el valor de menos 3, a h le di el valor de 12 y a k le di el valor de más 3. Con tan solo ver la ecuación, nos podemos dar cuenta que la gráfica va a tener una amplitud menor al ser un 3, va a estar más estrecha, y que
va a ser convexa. ¿Por qué? Porque A es negativa. Y es decir, que va a estar mirando, sus puntas van a estar mirando hacia abajo. También nos podemos dar cuenta que H es 12, positivo. Sé que en la ecuación la estructura se ve negativo, pero en realidad la estructura es así. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que H tomó el valor de 12. Entonces se va a mover 12 unidades hacia la derecha. Y nos podemos dar cuenta que si su vértice toma el valor de 12 en X. Y podemos darnos cuenta que K le puse el valor de 3, positivo. Entonces se trasladó 3 unidades hacia arriba con respecto a Y. Entonces les voy a mostrar mi gráfica para que vean que sí es verificado todo lo que estoy diciendo. Ok, entonces podemos sacar dominio y rango, que es este. El dominio son todos los reales y el rango va desde 3 hasta el menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Porque está mirando la parábola hacia el negativo. Y toma los números del 3 al 0 y después todos los negativos. Bueno, también tenemos el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, que los toma desde el decrecimiento, desde el menos negativo hasta el 12, y el de decrecimiento que baja desde el más infinito hasta el 12. También tenemos los interceptos con el eje X y Y, que serían estos. Ok, entonces también podemos sacar, con todo esto, podemos sacar varias conclusiones, que es como estas. Puede ser el eje de simetría, que es la variable B, o la H, que sería 12. Y el vértice, que es 12 en X, 3 en Y, que sería el punto donde la gráfica se encuentra. Y también podemos darnos cuenta que la gráfica es par, porque tiene diferentes puntos en la X con un punto igual en la Y. Es decir, que cada preimagen tiene una misma imagen. Nos podemos dar cuenta en los puntos del eje X y Y que yo coloqué. Y también nos podemos dar cuenta que la ecuación es completa. ¿Por qué? Porque las variables B y C, que en este caso serían H y K, que en mi ejemplo sería 12 y 3, tienen un número diferente de 0, como lo podemos ver aquí indicado. Muchas gracias. Con nuestro ejercicio AX de la forma AX a la 2 más BX más C. Empezamos primero reemplazando los valores de la variable, que sería 2x a la 2 más 8x más 6. Primero que todo, empezamos hallando pues el vértice con la siguiente fórmula. El vértice del eje X, que sería menos b sobre 2a, y el de y, menos b sobre 2a. Ante todo, vamos a decir que cuáles son los valores de A, B y C. En mi caso, el valor de A es 2, B 8 y C 6. Ahora sí, proseguimos. Vamos a reemplazar, busquemos cuál es nuestra B en el ejercicio. Ya sabemos que es el 8. Y el A, 2. Realizamos. Menos por más da menos, colocamos el 8 igual, y 2 por 2, 4. Hacemos la división, menos entre 4 nos da menos 2. Y aquí hallamos la vértice del eje X. Ahora, para saber la otra vértice del eje Y, pues lo que tenemos que hacer es reemplazar valores. O sea que en este caso ya sabemos que X vale menos 2. Ahora,
2 por menos 2 al cuadrado más 8 por menos 2 más 6. Primero realizamos la potencia, que sería menos 2 al cuadrado, nos da 4, y 2 por 4, 8. 8 por menos 2, aquí sería signo negativo, pues porque están diferentes, y 8 por menos 2 nos da menos 16, más 6. Esto es igual a menos 2. Entonces ya sabemos que el vértice del eje Y es menos 2. Y pues aquí concluimos que el vértice de este ejercicio es menos 2 y menos 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la estructura canónica. Tenemos a por x menos h al cuadrado más k. Pasamos a agrupar mi ejercicio. Sería 2x al cuadrado más 8x más 6. Ahora pasamos a listo. Ahora aquí lo que se quiere es despejar la x, pues vamos a dividir. ¿Cómo despejamos la x? Sacando el 2 del paréntesis, pues esto es lo que vamos a dividir y sería 2 entre x a la 2 y 2 entre 8 nos daría 4x más 6. Ahora vamos a buscar a completar esto. ¿Cómo lo buscamos para completar? De esta forma. Aquí lo que vamos a hacer es sacarle la mitad al 4, que sería 2, y lo elevamos al cuadrado, que nos daría 4. Entonces vamos a multiplicar, el 2 aquí está multiplicando todo, y sería 2 por 4, pero necesitamos pues el número negativo, sería 2 por menos 4. Ahora, si pasamos a resolver este trinomio cuadrado perfecto, a factorizarlo, entonces sería 2, le sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es x, al último término, que sería 2, y colocamos el signo del medio. Resolvemos esta operación y nos da menos 2. Ya. Listo. Ahora hallamos aquí la vértice, y para hallar la vértice lo que vamos a hacer es coger este término y colocarle el signo opuesto, que sería menos 2. Y el signo que está después del paréntesis. Y aquí ya hallamos la vértice. Bueno, observamos de que A igual a 2, H igual a 2 y K igual a menos 2, es decir, que la parábola sufrió transformaciones como traslación horizontal menos 2 unidades. Y pues hacia la izquierda. Y traslación vertical 6 unidades hacia arriba, o sea, en el eje Y, y pues que su vértice es menos 2 y menos 2. Por último vamos a mostrar pues la gráfica, cómo me salió. En este caso pues fue cóncava hacia arriba. Hablemos de que su dominio son todos los reales. Su rango desde menos 2 hasta el infinito negativo. Menos 2 hasta el infinito negativo. Bueno, hablemos de su intervalo de crecimiento del menos 2 hacia infinito positivo, del menos 2 hacia infinito positivo. Su decrecimiento del infinito negativo a menos 2, infinito negativo a menos 2 si fuera hacia abajo. Su intercepto, el eje X, menos 1 y 0, menos 1 y 0, y menos 3 y 0, menos 3 y 0 como vemos en la gráfica. Y en el de Y es 0 y 6. En el eje de simetría, X es igual a 2, y damos por concluir de que la función es completa, no es ni par ni impar. Muchas gracias.